asambleísta Jimmy Blasio, al asambleísta también Stephanie López. Un gusto tenerlos acá. Sé que van a ser de muchísima ayuda para el tratamiento, los debates, aprobaciones de todas las leyes y cuenten también con todo el equipo de la comisión para su desarrollo dentro de esta mesa legislativa. También saludar a los invitados del día de hoy, a los asambleístas que están presentes, a cada uno de los equipos de los asambleístas, al prosecretario también y a la prensa que nos acompaña. Vamos a continuar con el tratamiento del proyecto de ley del concurso preventivo para el fortalecimiento de la continuidad empresarial. Por favor, señor prosecretario. También saludar a los asambleístas que nos acompañan desde la virtualidad. Y por favor, indique si se han presentado solicitudes por alguna justificación de ausencia, retraso o principalización de los miembros de esta comisión. Buenas tardes con todos, señor presidente. Nos permitimos informar desde esta Secretaría Relatora que se encuentra con nosotros principalizado el asambleísta Carlos Dávila por parte de la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, por licencia de maternidad. De igual manera se encuentra a través de la plataforma Zoom el asambleísta Jesús David Arias Montalvo, el asambleísta Alex Steven Morán Galarza, el asambleísta Fernando Mabel Méndez Rojas, el asambleísta Steven Leonardo Ordóñez. Por favor, constatemos el quórum reglamentario para el inicio de la sesión número 181. Señoras y señores asambleístas, por favor registrarse en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar por esta vía esta Secretaría Relatora. Les pido, por favor, esperemos unos minutos porque el asambleísta Alex Morán tiene problemas en la conectividad. Por favor. Estefanía es la única mujer de la mesa hoy. Bendita entre tantos hombres. Sí, sí, eso. Señor presidente, informamos que se encuentran 10 asambleístas presentes, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario. Siendo las 3:19, damos por instalada esta sesión. Muchísimas gracias. Demos lectura a la convocatoria del día de hoy. Con su venia, señor presidente, procedemos a dar lectura a la convocatoria. Convocatoria a la sesión número 181-2025-2027. Por disposición del asambleísta Diego Franco Hanse, presidente encargado de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, conforme lo dispuesto en los artículos 25, 27, numeral 1 y 2, 28 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el numeral 1 y 2 del artículo 9 del Reglamento de las Comisiones
especializadas, permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional. Por este medio se convoca a las señoras y señores asambleístas de la sesión número 181 a realizarse el día jueves 13 de agosto de 2026 a las 15 horas en modalidad presencial en la sala de sesiones de esta mesa legislativa, ubicada en el quinto piso del Palacio Legislativo para tratar el siguiente orden del día. Uno, dentro del tratamiento y previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de concurso preventivo para el fortalecimiento de la continuidad empresarial, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recibir al abogado Paul Novoa Velasco de la Universidad San Francisco de Quito y al abogado Osvaldo Santos Dávalos, partner de Santos Burbano de Lara. Hasta aquí, señor presidente, la convocatoria de la presente sesión. Informe, por favor, a la comisión si es que se han presentado solicitudes de cambio del orden del día. Señor presidente, no hemos recibido solicitudes de cambio del orden del día en esta Secretaría Relatora. De ser así, el orden del día queda aprobado. Procedamos con dar inicio con el primer punto. Ya se encuentra con nosotros el abogado Paul Novoa Velasco de la Universidad San Francisco de Quito. Es un verdadero honor contar con usted el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación de comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico. Cuenta usted con 15 minutos para su exposición y luego de eso pues vamos a entrar en una dinámica de preguntas y respuestas, si así los asambleístas de la mesa tienen alguna observación o pregunta que hacer. Buenas tardes, se les concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los señores y las señoras asambleístas, miembros de esta comisión. Es un gusto para nosotros y un honor, en verdad, formar parte de esta sesión y estamos aquí más que abiertos para responder cualquier inquietud que eventualmente las señoras y los señores asambleístas pudieran tener. Y bueno, debido a la premura del tiempo, arranquemos. Gracias a la amable invitación de la comisión, hoy compartiré unas breves reflexiones sobre el contenido y la funcionalidad del proyecto de ley de concurso preventivo para el fortalecimiento de la continuidad empresarial. Pues, tal vez, señor, es justo. Gracias. Entonces, dentro de esta diapositiva, ustedes están viendo cuáles van a ser los puntos que nosotros vamos a revisar dentro de esta breve presentación. Vamos a explicar primero por qué el régimen de insolvencia debe ser construido de manera adecuada para que funcione, para que sea eficiente y para que rescate operadores económicos que tienen dificultades financieras. Después vamos a ver cuál es la situación del Ecuador frente a otras jurisdicciones y vamos a ver cómo el proyecto de ley va a tratar de solucionar los inconvenientes que en la actualidad tiene el régimen de insolvencia empresarial en el país. ¿Pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Entonces, dentro de esta diapositiva, para ponernos en contexto, señores y señoras asambleístas, estamos viendo cuál es la razón o cuáles son los motivos por los que es importante tener un adecuado marco de insolvencia empresarial, no solo en el Ecuador, sino en general en cualquier país. ¿Qué debemos entender por un régimen de insolvencia? Por un régimen de insolvencia tenemos que entender aquella rama del derecho mercantil que se encarga, en pocas palabras, de ofrecer una segunda oportunidad a aquellos comerciantes o empresarios que afrontan dificultades financieras de carácter transitorio, pero que tienen un giro operacional viable. Y aquí es importante entender que hay ciertas ocasiones en donde los negocios, si bien es cierto, pueden ser prósperos en unos años, pueden tener pérdidas en otros. Y lo importante también dentro del marco regulatorio es establecer también ciertos parámetros que eviten que los negocios que tienen dificultades financieras cierren sus negocios. Evitar que los negocios que afrontan ciertas dificultades de liquidez tengan que quebrar o tengan que cerrar sus operaciones. Entonces, tomando en consideración este contexto, desde un punto de vista tanto micro como macro, un derecho de insolvencia bien construido puede aportar mucho valor a toda la sociedad. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores de una compañía que afronta dificultades financieras? Si es que esta compañía que tiene dificultades financieras no puede reestructurarse, va a terminar cerrando. ¿Y qué va a pasar con las personas que ofrecen su talento laboral dentro de esta estructura? Van a perder sus trabajos. ¿Qué pasa también con el Estado? ¿Qué sucede si es que hay menos operadores económicos producto de quiebras masivas? Va a haber menor recaudación de impuestos. ¿Qué pasa también con la cadena de suministro? Si es que hay una compañía que tiene un contrato y esta compañía cae en default, la otra compañía que dependía del pago también va a afrontar problemas financieros y esto va a generar un problema dentro de la economía real al generarse igual un efecto dominó de insolvencias. Entonces, como ustedes pueden ver, señores y señores asambleístas, la importancia del derecho de insolvencia es crucial. Un derecho de insolvencia bien edificado, bien construido, adecuadamente estructurado, puede contribuir a la preservación de operadores económicos, ofreciéndole una segunda oportunidad para evitar su liquidación con las consecuentes ventajas que les acabé de comentar.
Ahora, aquí justamente en esta diapositiva están viendo, señores y señores asambleístas, cuáles son las ventajas desde un enfoque social. Preservación de plazas de trabajo, existe también la preservación de operadores económicos que pagan impuestos y también se preserva la cadena de suministro. Tomando en consideración entonces estos parámetros, en la siguiente diapositiva vamos a revisar qué pasa a nivel comparado. Es importante entender que todas las jurisdicciones tienen un régimen de insolvencia, unos mejores, otros peores. Lamentablemente vamos a ver que en el Ecuador la situación es un tanto desalentadora y el proyecto de ley va a procurar cambiar esta situación. Pero primero, dentro de esta diapositiva, ustedes están viendo varios ejemplos de éxito de un régimen de insolvencia. Quizás, señoras y señores asambleístas, estoy seguro que ustedes han escuchado del concepto del Chapter 11 en Estados Unidos. Este concepto del Chapter 11 alude básicamente al proceso de bancarrota o de insolvencia para evitar que las compañías estadounidenses quiebren, cierren sus operaciones. Y el proceso del Chapter 11 ha sido súper funcional para evitar que ciertos comerciantes o empresarios con dificultades financieras tengan que cerrar sus negocios. Pero no nos vayamos tan lejos, veamos qué hacen nuestros vecinos. Colombia tiene una ley de reorganización muy funcional desde el 2006 y este es un procedimiento que se le encarga a las super sociedades, que digámoslo así, les ruego me disculpen la forma coloquial de decirlo, las super sociedades vienen a ser como la primera mano, el equivalente de la superintendencia de compañías en el Ecuador. En Colombia funciona muy bien el proceso de reorganización. Miren, en Chile también existe un procedimiento bastante similar a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y a continuación, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver cuántos procesos concursales se manejan en estos países, solamente para ponerles en contexto, señores y señoras asambleístas. En Estados Unidos hay 23.107 procesos concursales, o hubo 23.107 procesos concursales en 2024. En Chile hubo 12.333. En Colombia hubo 3.070 solo el año pasado. Ahora, ¿cómo estamos en el Ecuador? En la siguiente diapositiva vamos a ver, señoras y señores asambleístas, que el Ecuador sí tiene una ley. La ley de concurso preventivo data de 1997, pero lastimosamente esta ley no ha sido suficientemente exitosa en su implementación debido a todas las barreras burocráticas que la misma reconoce. Y los datos de la Superintendencia de Compañías son alarmantes. Desde el 97 hasta el 2026, ya vamos a tener 30 años de vigencia de esta ley, han habido más o menos 28 concursos en casi 30 años. Imagínense lo que es esto. Colombia tiene 3.000 anuales. Nosotros hemos tenido casi 28 en casi 30 años. Entonces, esto nos demuestra que en el Ecuador no existen herramientas funcionales para que aquellos operadores económicos que tienen dificultades financieras puedan reestructurar sus negocios. ¿Y cuál es la consecuencia de esta falencia normativa? La consecuencia es que o negociamos informalmente sin un marco que proteja a todas las partes involucradas o nos vamos a la liquidación, expulsando operadores económicos viables del sector real con las consecuentes desventajas que ya mencioné anteriormente. Entonces, este es el parámetro y este es el contexto en el que nos encontramos. Entiendo que el doctor Santos va en su presentación a explicar también cuáles son las funcionalidades del derecho concursal, pero lamentablemente en el Ecuador estamos en crisis, ¿sí? Y estamos en una crisis regulatoria, me refiero dentro del tema de insolvencia 100%, porque lamentablemente la ley no funciona. Y sobre la base de esta infuncionalidad de la ley de concurso preventivo, entonces, es que tenemos ahora el debate del proyecto de ley de concurso preventivo para el fortalecimiento de la continuidad empresarial. Y en la siguiente diapositiva, ustedes podrán ver, señoras y señores asambleístas, cuál es el porcentaje que tuvo el Ecuador o la calificación que tuvo el Ecuador el año pasado en un índice que se llama Business Ready emitido por el Banco Mundial. Una vez más, les ruego me dispensen la forma coloquial de decir esto, pero el Ecuador, en pocas palabras, jaló el año en materia de insolvencia empresarial. Tuvimos un puntaje de 31.95 sobre 100 en materia regulatoria de insolvencia empresarial. Y piensen ustedes, señoras y señores asambleístas, ¿qué opinaría o qué reflexionaría un empresario extranjero viendo estos datos? Un empresario extranjero, viendo que es muy difícil reestructurar sus deudas en el Ecuador, decidiría ex ante invertir en el país. Muy difícilmente lo haría. Y podría verse incentivado tal vez a irse a otras jurisdicciones, Colombia, Perú, que tienen muy buenos regímenes de concurso o de regímenes concursales, para hacer las inversiones en esos estados. Entonces, incluso desde un enfoque de política
económica, podría tener sentido que nosotros mejoremos nuestro régimen de insolvencia para inclusive fomentar que exista una mayor captación e inyección de inversiones. Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos. Es crítico. Y sobre la base de este problema que nosotros afrontamos en el régimen del derecho empresarial ecuatoriano con relación a la insolvencia, en la siguiente diapositiva ya vamos a empezar a ver cuáles son los, las sugerencias o las propuestas que el proyecto de ley plantea. Primero es importante tener en cuenta que el proyecto de ley busca actualizar una norma que está vigente por 30 años y que lamentablemente no ha funcionado por ofrecer una solución pronta, expedita, ágil y adecuada para aquellas compañías que afrontan dificultades financieras. De acuerdo con información estadística de la Superintendencia de Compañías, el 96% de las compañías en el Ecuador son MIPYMES, son pequeñas, medianas o microempresas. Y por lo tanto, no tiene sentido que sujetemos, por ejemplo, a todas las compañías a una misma vara. Tendríamos que establecer procesos distintos, diferenciados, procesos simplificados para las MIPYMES y tal vez procesos un poco más formales para las compañías grandes, en vista de que estas compañías obviamente tienen un mayor número de acreedores. Y esta es una de las principales aristas del proyecto de ley. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, Singapur, Colombia y Chile, reconoce tanto los procesos abreviados de reorganización y los acuerdos preconcursales. En la siguiente diapositiva también, señoras y señores asambleístas, ustedes van a ver que dentro del proyecto de ley se menciona categóricamente algo que a mí me parece muy positivo en vista de que existen ciertas voces que quizás no comprenden del todo cuál es el objetivo de la insolvencia empresarial. Y el proyecto de ley de manera categórica nos dice que bajo ningún contexto y ninguna circunstancia el Estado podrá asumir el pago de deudas de las compañías privadas. Y esto me parece fantástico que el proyecto de ley lo mencione, porque lamentablemente existe quizás un malentendimiento en ciertas personas que señalan que estas disposiciones concursales, que reitero, existen en todo el mundo, implican estatización de deudas. En lo absoluto. Aquí nada más el Estado va a establecer un marco regulatorio que va a permitir que desde un enfoque privado, el deudor y los acreedores que quieran sentarse a negociar puedan establecer condiciones distintas, más favorables, que reprogramen igualmente los créditos que ya se encuentran vencidos o que son exigibles. ¿Sí? Entonces, en esto quiero ser enfático. El proyecto de ley en su artículo 1 y en la disposición general segunda establece categóricamente que bajo ninguna circunstancia el Estado podrá asumir el pago de deudas que deudores privados no puedan pagar. ¿Sí? De manera adicional, el proyecto de ley en la siguiente diapositiva vamos a revisar, establece una protección enorme a los trabajadores. Piensen ustedes, señoras y señores asambleístas, ¿quién es el principal acreedor que se perjudica cuando una compañía cierra sus puertas? Los trabajadores. Los trabajadores son personas que aportan obviamente su talento, su capital, todo su esfuerzo a la consecución de las actividades productivas. Y los trabajadores se encuentran en una relación completamente de asimetría porque evidentemente el empleador es quien fija las condiciones de la relación laboral. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual el derecho laboral es considerado como un derecho social, un derecho protector. Y dentro de este contexto, entonces, el proyecto de ley nos dice categóricamente que como las acreencias laborales tienen esta protección tan grande por las condiciones de los trabajadores como tal, que el proceso de reorganización jamás podrá ser implementado en perjuicio del talento humano. Miren lo que nos dice, por ejemplo, el artículo 1 del proyecto de ley. Los derechos crediticios de los trabajadores son intangibles e irrenunciables. Y esto significa que en un marco concursal, cuando existe una renegociación, los trabajadores serán los primeros acreedores en recuperar sus créditos. Entonces tenemos obviamente acreedores de diversa naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos acreedores privilegiados, acreedores ordinarios, acreedores subordinados. El trabajador, incluso por mandato constitucional, es un superacreedor y se justifica ese privilegio crediticio por esta relación de asimetría de poder que existe. Y el proyecto de ley nos dice categóricamente que el trabajador goza de un crédito privilegiado de primera clase, aún sobre los créditos hipotecarios, sobre la base de lo que nos dice la Constitución, para señalar que jamás, bajo ningún contexto, estos acuerdos pueden afectar los legítimos derechos y reclamos que un trabajador que no ha recuperado, no ha recibido el pago de su salario, por ejemplo, tiene el derecho a exigir. Entonces, los trabajadores están completamente protegidos y esto es algo que quisiera destacar dentro del proyecto de ley. De manera adicional, para ir acabando, debido a que ya se están cumpliendo los 15 minutos, Puede continuar, tranquilo. le agradezco, señor presidente.
En la siguiente diapositiva vamos a revisar también cuáles son otras de las bondades de este proyecto de ley. Miren ustedes cuál sería la elección racional que podría tener una contraparte contractual de un empresario que afronta una crisis financiera. Todos van a huir en estampida. Yo no quiero tener una relación o una vinculación con una persona que está tambaleando comercial o económicamente. Y dentro del derecho comparado ha habido un desarrollo muy importante de unas cláusulas que se llaman las ipso facto clauses. ¿En qué consiste un ipso facto clause? Básicamente, esta es una prohibición. ¿Sí? Y dentro del régimen de insolvencia a nivel mundial se establece que cuando exista un empresario que afronta dificultades financieras, se prohíbe por expreso mandato legal que las contrapartes terminen, resuelvan o finalicen las relaciones contractuales de la persona que está afrontando las dificultades financieras. Entonces, miren qué sucedería de no existir esta disposición. Piensen, yo tengo una compañía, mi compañía tiene 3 contratos de suministro y mi compañía afronta dificultades financieras. ¿Cuál va a ser la única forma en la que yo me voy a poder rescatar? Que me paguen el precio por el suministro. Pero ¿qué va a pasar si es que los proveedores deciden huir o terminar las relaciones contractuales que mantienen conmigo? Yo no voy a recibir el precio y el problema de mi insolvencia se va a agravar producto de esta terminación de los contratos. Entonces, recogiendo las mejores prácticas internacionales recomendadas por UNCITRAL, recomendadas por el Grupo Banco Mundial e implementadas por legislaciones de insolvencia avanzadas, el proyecto de ley en su artículo 29 prohíbe las ipso facto clauses para evitar, por ejemplo, que las contrapartes contractuales de un deudor en crisis puedan terminar o resolver un contrato meramente o solamente porque un deudor se encuentre en insolvencia. Ahora, para ir acabando, ¿cuál es otra de las bondades del proyecto de ley? ¿Cuál es uno de los principales problemas? Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que afrontan las personas que tienen crisis financiera. Nadie le presta plata a una persona que está endeudado. Nadie le presta plata a una persona que tiene dificultades económicas. Y por lo tanto, también a nivel comparado, se ha desarrollado un concepto que se llama la financiación concursal. Este es un concepto, por ejemplo, que permitió que Avianca, la compañía de aerolíneas, sea rescatada producto del brote del COVID-19 y los efectos económicos adversos que se derivaron de la paralización de las actividades empresariales. Avianca en el 2020 tuvo un déficit de 2.000 millones de dólares. ¿Y cómo Avianca pudo mejorar su situación? A través de inyección de recursos o a través de inyección de capital que se confirió cuando Avianca inició su procedimiento de reorganización. Entonces, cuando se inyectan recursos a compañías que afrontan dificultades financieras, esta puede ser quizás la única forma en la que esta compañía se va a rescatar. Caso contrario, la misma podría liquidarse. Y el proyecto de ley, tomando en consideración que es importante ofrecer estas financiaciones, reconoce dentro de su artículo 88, si no me equivoco, una regulación categórica con relación a la financiación postconcursal para financiar y para incentivar, más bien dicho, las financiaciones a personas que afronten dificultades financieras. Entonces, para ir acabando la presentación y en respeto a su tiempo, señoras y señores asambleístas, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Si podemos pasar a las siguientes diapositivas, por favor. Justo, miren aquí. Este es un estudio que el Grupo Banco Mundial, dirigido en este caso por el profesor Aurelio Gurrea Martínez y el especialista Andrés Martínez, uno español y otro argentino, realizaron para medir cuál es el impacto de establecer un régimen empresarial que funcione dentro de determinadas jurisdicciones. Y dentro de este análisis que elaboró el Grupo Banco Mundial, que a través de la Secretaría podría hacerles llegar con mucho gusto, señores y señores asambleístas, para su consideración, se detectó que en Portugal, por ejemplo, cuando hay compañías que tienen o que tuvieron la oportunidad de reestructurar sus deudas, hubo una preservación del 37% de empleos frente a compañías que liquidaron sus operaciones en donde una gran cantidad de trabajadores por el cierre de estas actividades obviamente perdieron sus plazas de trabajo. ¿Y cuál es la conclusión de este comité de expertos del Grupo Banco Mundial? El derecho de insolvencia preserva trabajos o coadyuva la preservación de trabajos que serían perdidos en escenarios de liquidación. Entonces, con estas reflexiones arribemos a las siguientes conclusiones. Nosotros en la siguiente diapositiva vamos a revisar que el derecho concursal tiene que estar adecuadamente estructurado. Este es un régimen que se aplica a lo largo y ancho del mundo. Tenemos países que han entendido la funcionalidad del derecho de insolvencia y han mejorado su entorno regulatorio.
Hay otros países en donde lamentablemente se encuentra el Ecuador, en donde quizás existe todavía un reto muy grande para actualizar y mejorar nuestros regímenes de insolvencia. ¿Ya? Recuerden, la ley de concurso preventivo data de 1997 y en casi 30 años de vigencia de la ley ha habido casi 30 concursos. Cuando Colombia tiene 3.000 anuales, nosotros hemos tenido 30 en 30 años. ¿Y cuánto duran los concursos en promedio? Esto recién lo pudimos obtener de las redes sociales de la Superintendencia de Compañías, y esto lo puedo señalar porque es información pública divulgada por la propia Super. Hubo una compañía que se llama Terravienes en Guayaquil. Esta compañía inició su proceso de insolvencia o de concurso en el 2019 y recién terminó el proceso en el 2026. 7 años duró el proceso concursal e imagínense ustedes cómo se agravaría o cómo se podría agravar la situación de la insolvencia de un empresario que durante 7 años no puede llegar a condiciones reprogramadas de sus créditos. La situación es crítica y por eso, desde un enfoque académico, nosotros aplaudimos el proyecto de ley porque vemos que hay una intención de modernizar, de mejorar, de actualizar, de hacer que el régimen de insolvencia sea mucho más funcional. Y por lo tanto, desde nuestra trinchera, desde luego, nos ponemos a la orden de la comisión para trabajar o para hacer aportes sin perjuicio de los aportes que ya hicimos llegar por el intermedio de secretaría, que de nuevo podríamos reenviar con mucho gusto. Pero más allá de estos breves aportes, apoyamos 100% esta iniciativa porque sin duda alguna coadyuvará a rescatar operadores económicos que necesitan una segunda oportunidad cuando afrontan dificultades financieras. Con esto les ruego me disculpen si es que me extendí tal vez un poco en el tiempo, pero acabaría mi presentación y quedo más que abierto a responder cualquier inquietud que las señoras y señores asambleístas podrían tener. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, abogado Novoa. Gracias por comparecer hoy acá. Importantísimas sus aportaciones. Yo quiero quedarme con algo porque sí quiero mencionarlo. Ya lo hemos dicho varias veces acá. Nosotros, desde esta mesa, acá eh, existen asambleístas de diferentes partidos políticos y nosotros no anteponemos nuestra ideología política, sino que siempre tratamos de ser lo más eficientes para poder tener leyes que sean de beneficio para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero usted dijo algo muy importante, porque allá también hay voces que también estamos escuchando que se oponen a este proyecto. Y el Estado no asume deudas ajenas, es importantísimo que se entienda y que quede claro en esta mesa, porque es lo que venimos escuchando ya en ciertas redes sociales de ciertos actores políticos, donde se intenta un poco cambiar el sentido y el objetivo de este proyecto. Entonces, le voy a dar paso la palabra a mis colegas asambleístas, si alguno desea hacer uso de la palabra. El asambleísta Sergio Peña. Bueno, primero buenas tardes a todos, señor presidente, todos los asambleístas, colegas, a los invitados. Creo que este tipo de temas son muy importantes, pero definitivamente al ser temas técnicos, creo que a la ciudadanía, sobre todo hay que explicarles, ¿no? Un poquito más allá, puesto que algunos, bueno, tenemos formación en derecho, obviamente entendemos lo que es un procedimiento concursal y demás, hemos tenido clientes y demás cosas, y yo sé que es muy complicado y muy largo, pero creo que como tú decías algo importante y eso voy, hago un pequeño ejemplo antes de entrar a mi comentario más que una pregunta. Tú decías que es prohibido que obviamente pues las deudas privadas se estaticen. Yo quiero hacer solo un comentario, por eso es importante para la ciudadanía. Una vez se hizo una privatización que se llamó sucretización de deuda. Ese es justamente ese dinosaurio que anda diciendo que somos analfabetos. Él fue el presidente que hizo eso. Entonces, lo importante de, por ejemplo, tener una ley que prohíba este tipo de cosas, como bien se está proponiendo, para que no vuelva a pasar y después salgan como salvadores de la patria, pues, ¿no? Creo que el tema de que existan las cláusulas de isofacto y estén prohibidas me parece correcto, pero me parece un abuso que alguien pueda utilizar este tipo de cosas cuando una persona está quebrando y lógicamente quiere volver a salir, pues no, a generar trabajo. Importante entender que como Comisión de Desarrollo Económico tenemos claro que la producción, la economía, el desarrollo viene del trabajo. Que los trabajadores son importantes, pero claro, los empresarios también, porque son el músculo financiero que permite que se tenga trabajo. Entonces, primera cosa, seguir con el compromiso de parte de ustedes. Creo que es un tema, como te digo, muy técnico. Cuando yo ya me enteré del proyecto, lo primero que pensé es que es un tema técnico que inclusive muchos abogados no conocen. Entonces, necesitamos de su ayuda para formar este proyecto de ley a la ciudadanía, comunicarle de manera clara qué es lo que queremos hacer, al ser un tema muy técnico, y decirles que esto no volverá a pasar. Ya hubo gente que lo hizo y privatizó deuda, la sucretizó, hoy son los salvadores de la patria. Nosotros aquí vamos a ser responsables, les agradezco
por esta ponencia muy clara. Y como comisión, nosotros con el compromiso de servir a los ecuatorianos y de, lógicamente, seguir fomentando el empleo, que es importantísimo. Creo que hay que ponerle mucha atención a este proyecto de ley. Ese era mi comentario. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, asambleísta. No sé si la asambleísta Estefanía López tiene el uso de la palabra. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, bueno, muchas gracias por el aporte. Precisamente la preocupación de todos los que estamos en esta mesa legislativa realmente es preservar las empresas viables, también proteger el empleo y mantener una continuidad en la parte de la economía. Entonces, considero que es muy importante que nosotros podamos distinguir qué empresas que tienen una crisis financiera son viables y cuáles no tienen esa viabilidad económica. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué criterios, tanto económicos, financieros y jurídicos, son los que se pueden implementar a Ecuador, siendo de una forma objetiva para poder saber cuáles son viables y cuáles no, para luego y que posteriormente estas empresas puedan tener una nueva oportunidad de recuperación? También con el afán de ver cuáles no son las viables y saber que no van a utilizar únicamente esta financiación y todos los beneficios que tienen solamente como una prórroga como tal. La palabra, abogado. Gracias, señor presidente, y muchas gracias, señorita asambleísta, por su consulta. Es súper importante hacer una distinción entre qué se entiende por una empresa viable y qué se entiende por una compañía inviable, porque como usted bien lo señala, pueden haber abusos por parte de ciertos operadores que solamente quieran dilatar lo más que se pueda, ¿no es cierto?, el proceso concursal para evitar pagar sus obligaciones, a pesar de que no afronten un escenario de insolvencia y dificultades financieras. Entonces, ¿cómo debemos de entender y cómo define, de hecho, el proyecto de ley a una compañía viable de una inviable? Una viable es aquella que, a pesar de tener dificultades financieras, ya sean transitorias, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de generar flujos en el futuro. Mientras que una compañía inviable es aquella que, a pesar o además de afrontar dificultades financieras en la actualidad, ya no tiene posibilidad de rescate. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una compañía que produce bienes de mala calidad, ofrece un servicio que nadie quiere consumir, no va a generar recursos. Entonces, esa compañía debería ser reestructurada. No, es ineficiente. Y cuando se trata de compañías inviables, la consecuencia sería entonces la liquidación, porque ya no podemos nosotros tratar de rescatar a alguien que ya no puede salvarse. Entonces, primero es importante entender esta distinción. Compañía viable, aquella que puede generar recursos o flujo en el futuro; inviable, que no lo puede hacer. Y ahora, ¿cómo nosotros hacemos esa determinación? Es evidente que aquí también existe una simetría de información entre deudor y acreedores. ¿Quién sabe más cuál es el estado de su situación financiera? El deudor. Entonces, parecería ser que la principal forma de esta medición o de hacer esta medición le correspondería al propio deudor. Y en este punto es importante entender que también existen dos clases de concursos. Existe el concurso voluntario y el concurso necesario. El concurso voluntario es el que el propio deudor inicia cuando el propio deudor determina que tiene dificultades financieras, pero el concurso necesario es aquel que se inicia por petición de los acreedores. Y en este caso, el proyecto de ley también determina ciertos parámetros objetivos sobre la base de su consulta, señorita asambleísta, que establece cuándo un acreedor podría iniciar un concurso necesario. Entonces, por ejemplo, pensemos en un estado de cesación de pagos. Existe un acreedor que no recibe el pago por parte del deudor y el acreedor decide demandar, decide ejecutar y tiene un mandamiento de ejecución. Luego existe otro acreedor que se encuentra en la misma situación y encontramos otro mandamiento de ejecución. ¿Qué nos dice el proyecto de ley? Cuando hayan dos mandamientos de ejecución impagos, podrán los acreedores promover el concurso necesario. Son parámetros objetivos. Nosotros tenemos los mandamientos, no se los ha cumplido, podemos sujetar el trámite de concurso para reestructurar las obligaciones. También, por ejemplo, cuando existen obligaciones impagas que representen el 30% de la totalidad de los pasivos de la compañía deudora, sería otro de los parámetros bajo los cuales los acreedores podrían presentar esta solicitud de concurso necesario. Entonces, para la presentación del concurso por el deudor, basta la mera, ¿cómo decirlo?, tal vez voluntad o análisis del propio deudor de que yo tengo problemas y por eso me reestructuro. Y para que los acreedores puedan iniciar este proceso, sí se necesitan cumplir con estos parámetros objetivos para justamente evitar, ¿no es cierto?, que existan abusos de acreedores en perjuicio del deudor igualmente. Y para acabar este punto, también es importante entender que este proceso va a estar a cargo de la vigilancia de la Superintendencia de Compañías.
Entonces, la super de compañías podrá ejercer una revisión de qué es lo que está pasando, podrá pedir los balances, podrá revisar igual toda la información financiera para determinar la situación patrimonial del deudor que se afronta o que se sujeta, perdón, este proceso concursal para determinar la realidad de lo declarado. Entonces, con estos parámetros más la vigilancia de la superintendencia, el proyecto plantea un adecuado régimen para establecer protecciones y salvaguardias y evitar abusos que usted, como usted bien lo señala, podrían existir. No sé si con esto, señora asambleísta, queda respondida su consulta. Muy claro, muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Carlos Dávila. Muy buenas tardes con todos. Bienvenido a los compañeros legisladores que se suman a la mesa. Saludo a todos los legisladores que están de manera virtual. Un saludo aquí a los invitados que han hecho una gran exposición. Saludo también a mi presidente que siempre me da la gran bienvenida cada vez que puedo estar principalizado. Y pues bueno, felicitar también a la proponente del proyecto, que es la doctora Anabela. Realmente trae un proyecto que es disruptivo para el tiempo que ha pasado desde el 97. Yo nací en el 97, entonces esta ley está desde que yo nací, básicamente, y que no haya existido un cambio realmente es bastante grave, creo yo, por lo menos que no se haya analizado. Tuve que estudiar un poquito sobre el tema del derecho concursal y algo de legislación comparada, y creo que encontré grandes ejemplos, como lo pudimos encontrar en España, un equipo de fútbol, Real Betis, que se pudo reestructurar en el 2011 y pudo salir adelante en 2019. Tuvimos el Chapter 11, que fue una gran idea que se tiene en Estados Unidos, que también fue una de las primeras veces que pude entender por qué no se desarrolla tanto el sector empresarial en el Ecuador, porque tenemos muchas limitantes, ¿no? Entonces un Chapter 11 en el Ecuador vendría muy bien para poder salvar a las empresas. Yo creo que si este proyecto de ley se lo quiere llevar por un lado ideológico, lo van a querer atacar de ciertas maneras en abusos a los derechos de los trabajadores, pero creo que es todo lo contrario. Cuando se salva una empresa, se está salvando también a los trabajadores y es muy importante lo que usted aclaró en esos artículos primarios donde se deja establecido eso y obviamente que la Constitución también lo tiene puesto dentro de sus articulados. Y viendo la legislación, la verdad que es muy liquidatoria y punitativa, por así decirlo, la ley del Ecuador, y a comparación de Colombia, de Argentina, de Perú, tenemos muy poca flexibilidad y creo que los casos que usted puso a exposición, creo que es un gran ejemplo para ver cómo estamos atrasados en ese sentido. Y para no alargarme mucho más sobre toda la motivación, que fue bastante buena, la pregunta puntual es, ¿cuáles son los mecanismos de alivios y salidas que se proponen para poder mejorar la continuidad empresarial? Y si también esto incluye a las personas naturales, porque recordemos en el Ecuador hay muchos ingenieros que funcionan como persona natural y si también ellos van a tener un tipo de fresh start, como se sabe llamar en algún tipo de estos casos, y si eso está incluido dentro del proyecto de ley y cómo ustedes lo ven. Muchísimas gracias. Para abogado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta, por su consulta. Y para responder a la segunda de ellas, que me parece que es la más importante, el régimen de insolvencia de personas naturales está regulado por el COGEP, el Código de Procesos, y es un régimen judicial, lamentablemente. Entonces, en la actualidad, cada vez que una persona natural tiene dificultades financieras, tiene que sujetarse a un proceso judicial. Y como nosotros sabemos también, lamentablemente, la justicia ordinaria está abarrotada de casos y esto hace que los procesos de insolvencia de las personas naturales tomen mucho tiempo. Entonces, el proyecto de ley no reconoce un capítulo específico de la insolvencia de las personas naturales, pero le puedo comentar que como una iniciativa académica del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito, estábamos trabajando en una propuesta de articulado para justamente proponer a la comisión, en caso de que ustedes lo consideren procedente, desde luego, analizar la posibilidad de también incluir dentro de este proyecto de ley reformas que mejoren el régimen de insolvencia de la persona natural. Entonces, coincido 100% con su diagnóstico, señor asambleísta. Es importante que los regímenes de insolvencia estén a disposición de todas las personas. La ley de concurso preventivo se aplica obviamente para compañías y el proyecto de ley, como está vinculado a la superintendencia de compañías, también solamente puede establecer un marco para compañías, pero creo que si es que podemos aprovechar para tal vez establecer mejoras al régimen del COGEP, de la insolvencia de las personas naturales, podría ser algo que aporte mucho valor dentro de la economía real. Entonces, desde ya nos comprometemos a nombre del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ a compartir con ustedes este borrador que hemos preparado para tal vez su consideración o la consideración de su equipo asesor y también atender cualquier inquietud que podría existir con relación a esos puntos que creemos que serían trascendentales para mejorar igual el régimen de insolvencia general en el país.
Muchísimas gracias, abogado, muchas gracias por su tiempo, por sus observaciones, por su análisis y también por las respuestas que le ha dado no solo a los asambleístas miembros de esta mesa, sino a todo el país. Quiero dar la bienvenida también a nuestro segundo invitado, el abogado Osvaldo Santos Dávalos, partner de Santos Urbano de Lara. Muchísimas gracias por estar acá también, gracias por aceptar esta invitación. Cuenta con 15 minutos, pero también podemos extendernos un poco más, no se preocupe, en caso de ser necesario, y pedirle que en caso de que algunos de los asambleístas tengan también una pregunta luego de su intervención, podamos entrar en ese diálogo que tenemos siempre en esta mesa, ¿sí? Se le concede el uso de la palabra. Por supuesto, muchísimas gracias, señor presidente. Señores asambleístas, muy buenos días. La verdad es que no tengo mucho más que agregar, dado lo que ya dijo el profesor Novoa, que en mi opinión es el mayor experto en temas de insolvencia en el país. Entonces, creo que la síntesis que hizo es excelente. Entonces voy a ser muy breve. Lo más importante de mi presentación es transmitirles 3 ideas. ¿Ya? La primera idea es que el régimen concursal es un tanque de oxígeno para las empresas. Que el tanque de oxígeno tiene que llegar mientras uno se está ahogando, no cuando uno ya está muerto, ¿no es cierto? Y este tanque de oxígeno tiene que llegar a las empresas que vale la pena mantener con vida. Vamos a ver, ya es algo que se discutía. Hay empresas inviables que lo que queremos es acabar pronto. Y hay empresas viables, empresas a las que vale la pena mantener funcionando porque valen más vivas que muertas. Segunda idea, para mí, en la práctica, lo más importante, la razón por la que no funcionó la ley actual. Esta ley no va a surtir efectos prácticos si es que no se detienen los procesos de cobro en contra del deudor. Eso es lo más importante. Es una ley muy bien lograda, muy sofisticada. Celebro que exista la voluntad de la Asamblea de tramitarla con tanta prontitud. Pero en la práctica, si es que el día de mañana una empresa se somete a protección concursal, pero por ejemplo, una coactiva del IES, una coactiva de algún municipio, o etcétera, no se detienen, el régimen concursal de nada va a servir. Es entonces importantísimo, es extremadamente relevante que esta ley genere los incentivos necesarios para que todo el mundo detenga los procesos de cobro en contra del deudor. Tercera idea. Es indispensable proteger la integridad de la masa concursal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el deudor está cerca de la insolvencia, tiene incentivos para sacar los bienes de la compañía y regalárselos a la mamá, al hermano, a la esposa, al amigo, ¿no es cierto? Eso va a pasar, es naturaleza humana. ¿Qué hacemos entonces con una buena ley concursal? Esos bienes tienen que regresar y pronto. Vamos a hacer, vamos al punto en lo que concierne a esto. Si es que el bien no está de regreso en la masa concursal en 6 meses, ya no sirve. ¿Ok? Cualquiera entonces que sea el texto de la normativa, debe tomar en consideración la realidad procesal ecuatoriana, que desafortunadamente es una realidad muy complicada. Si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un juicio alguna vez, sabrán lo dificultoso que es incluso que uno le califique una demanda. El lograr que se cita al deudor, que se fije audiencia. Yo tengo, por ejemplo, ahorita casos en donde la demanda fue presentada hace 2 años y todavía no tengo fecha para audiencia preliminar. Comprendo, los jueces están saturados, no digo que sea su responsabilidad, pero siendo prácticos, ¿cuál es entonces la recomendación? Los procesos para revocar, para rescindir, para declarar la inoperabilidad de las transacciones hechas en perjuicio de los acreedores tienen que ser impresionantemente ágiles. Si no se cumplen, en mi opinión, estas 2 últimas condiciones que acabamos de ver, el proyecto podrá estar maravillosamente bien logrado, pero ¿qué va a ocurrir? Que de aquí a 30 años nos seguiremos preguntando por qué no hubo procesos concursales en Ecuador. ¿Okay? Bueno, entonces con ese antecedente voy a explicar 4 temas muy rápido. ¿De qué trata el proyecto? ¿Por qué es tan importante contar con un régimen concursal?
unos breves comentarios, especialmente los relacionados con la moratoria concursal y con la rescisión de las transacciones, y por último las conclusiones. Vamos entonces con el proyecto. Bueno, este es un proyecto, como les digo, muy bien logrado, muy bien pensado, que no solo reforma la normativa, sino que la reemplaza. La ley que deroga es la ley de concurso preventivo del 97, y es una ley, como explicaba el profesor Novoa, que aplica a compañías. O sea, deja de lado un punto que necesariamente tiene que ser abordado eventualmente, que es el de la insolvencia de la persona natural, que es un tema que en mi opinión tiene que ser revisado también con cierta urgencia, según vamos a ver. Bueno, establece entonces este proyecto rutas para la reestructuración y para la liquidación. Muy bien, porque no toda empresa se puede reestructurar. Nuevamente, aquí esto nos lleva a la discusión de empresas viables y empresas no viables. La empresa no viable, la que conviene matar, no tiene por qué reestructurarse. Esa tiene que liquidarse y cancelarse lo antes posible, pagando lo que se pueda pagar a los acreedores. La empresa que conviene mantener con vida, en cambio, tiene que reestructurarse a través de las distintas vías que prevé la ley, que están muy bien logradas. Y hay algunos temas que no trata adecuadamente la legislación vigente, que me parecen interesantísimos, como por ejemplo las reglas sobre insolvencia transfronteriza, la insolvencia de grupos, la libertad de foro, y etcétera. Son temas muy de vanguardia que me parece que celebro que el proyecto incluye. Ahora, ¿por qué es importante contar con un régimen concursal? Las empresas son el motor de la economía. Hay un autor que dice que son el motor de la prosperidad de Occidente, y no le falta razón. ¿Por qué no vivimos en una economía medieval? En gran medida gracias a los bienes y servicios que producen las empresas. Pero lo que pasa en una economía de mercado es que la inmensa mayoría de empresas fracasa. ¿Por qué? Porque es complicadísimo determinar qué es lo que quieren los consumidores. ¿Eso quiere decir que está funcionando mal el mercado? No, así funciona. Una pequeña parte de los negocios funciona, y cuando le va bien puede generar muchísimo bienestar. ¿Tiene que preocuparnos entonces cuando una empresa fracasa? No, es el precio que pagamos por vivir en una economía de mercado. Típicamente, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando una empresa quiebra? Imagínense que a alguien se le ocurre poner una tienda de telégrafos. ¿Va a funcionar una tienda de telégrafos? No, pues ¿quién va a comprar un telégrafo en esta época? Seguramente esa empresa quebraría en cuestión de pocos meses. ¿Valdría la pena darle la protección del Estado para conservar empleo y preservarla? No, no. Lo más conveniente es que esa empresa muera pronto y agradecerle al emprendedor por la iniciativa. Pero es una empresa que vale más muerta que viva. Pero les pediría que nos fijemos, no sé si pueden ver la imagen de la derecha. Este es un avión que pertenecía a una compañía aeronáutica que se llamaba ICA. Y el hecho de ver ese avión ahí abandonado debería a todos provocarnos una profunda preocupación. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un activo potencialmente tan valioso como un avión esté botado sin generar alguna actividad, sin generar ingresos, sin atender a pasajeros, simplemente porque la compañía estaba endeudada? Ese entonces es un ejemplo de una compañía a la que vale la pena dar una segunda oportunidad. ¿Ok? Entonces, esta ley de concurso preventivo está enfocada en atender a empresas como esa, que en nuestro país son muchas. Estos casos pasan todo el tiempo. Lo que evita entonces el régimen concursal es matar prematuramente a empresas que conviene mantener con vida. ¿Y por qué nos preocupa eso? Porque la empresa genera valor, genera bienestar. El momento en el que estamos matando prematuramente una empresa que conviene mantener con vida es lo mismo que tomar dinero y echarlo al horno. Y tomando en consideración las circunstancias de nuestro país, es un lujo que no nos podemos permitir. Hay que aprovechar todas las oportunidades para preservar empleos, para generar bienestar. ¿Qué pasa entonces con el derecho de empresa en Ecuador? Bueno, desde la Universidad de San Francisco somos muy críticos. Consideramos que sin duda hay muchísimos espacios de mejora. Pero lo que concierne al régimen concursal es lo más preocupante. Ya lo dijo muy bien el profesor Novoa. Es el equivalente, y no es una exageración. Aquí uno vaya a un hospital y se da cuenta que ese hospital no tiene área de cardiología. ¿Sería concebible un hospital sin área de cardiología? No, pues uno diría, esto no es hospital, ¿cierto? Lo mismo pasa con el derecho de empresa en Ecuador. Tiene derecho laboral, derecho a la competencia, derecho societario, derecho mercantil. Y cuando llegamos a la insolvencia, como explicaba el profesor Novoa,
no pasamos de año. Y eso tiene consecuencias extremadamente serias que tienen que ser atendidas. Bueno, hay breves comentarios que hacer al proyecto. Con toda honestidad, las dos primeras son cuestiones secundarias, que ustedes podrán ver en la presentación, pero referencias a ciertos artículos, etcétera, que podrían corregirse, en nuestra opinión, muy rápidamente. Pero sí hay dos temas que son importantísimos, el artículo 39 y el 41. ¿Ya? El 39 se refiere a la moratoria. Sin esto, mi opinión es que el proyecto no puede funcionar. La ley tiene que ser un dique, lo que evite que los acreedores se lancen al pobre deudor para despedazarlo. ¿Por qué? En resumen, cuando los acreedores se lanzan todos a cobrar lo que puedan, la empresa deja de funcionar y se reparten nada, se reparten el esqueleto. ¿Okay? Entonces, este artículo 39 tiene que ser redactado con muchísimo cuidado, tomando en consideración las particularidades de Ecuador. Y yo estoy pensando en particular en funcionarios ejecutores de coactivas. ¿Cuál es, por ejemplo, una sugerencia que yo doy? Que se diga con total claridad que el funcionario ejecutor que detiene un proceso a raíz del inicio de una protección concursal no puede ser observado por Contraloría. Y es más, que responde con su patrimonio en caso de que continúe con el proceso a pesar de la orden de moratoria en razón del proceso concursal. Si es que no generamos entonces el incentivo correcto en ese funcionario, esto no va a funcionar. A nivel de jueces, a nivel de árbitros, a nivel de otro tipo de procedimientos administrativos, con toda honestidad, no veo problema. Con las coactivas, que pueden ser un problema gravísimo para el deudor insolvente, sí es fundamental que esto funcione. Bueno, el segundo tema. ¿Qué hacemos cuando el deudor distrae bienes y se los entrega a su mamá, a su hermano, a su mejor amigo? La lección es simplísima. Sí, hay una serie de consideraciones jurídicas que habría que analizar, si es que ya aplica la figura que se llama rescisión, si es que aplica la revocación, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero ¿cuál es la lección práctica y central? Debemos tener la restitución de ese bien a la masa concursal en 6 meses o no funciona. Y esto no es fácil, comprendo perfectamente, porque sabemos cuál es la realidad procesal ecuatoriana, sabemos todo lo que implica tener que respetar las garantías del debido proceso, entiendo que es difícil, pero es un aspecto fundamental, porque si es que esto no está cubierto, ya sabemos que van a ser los deudores. Van a despojar a la compañía de sus bienes y todos los loables fines que se busca a través de esta ley no van a poder ser cumplidos. Y para tratar un tema más que fue mencionado ya por el asambleísta Dávila, que me parece que es muy importante y lo celebro porque la oportunidad es propicia. Hay que atender el tema de la insolvencia de la persona natural. Es seguramente de todo el Código Civil, que es una ley maravillosa, que está muy bien lograda, el tema en cuanto al derecho privado patrimonial que tiene que ser atendido. ¿Qué pasa en Ecuador con el deudor insolvente? Que se le trata como un paria social. La ley le llama fallido. Pasa a ser interdicto, no tiene capacidad de ejercicio, no puede contratar libremente. Y les voy a contar un par de anécdotas para que vean las consecuencias que esto tiene en la vida de las personas. Primera anécdota. Una pareja joven estaba atravesando dificultades porque el esposo era ludópata. Gastaba todo su dinero en apuestas. Tenían 2 hijos pequeños, deudas. ¿Y la esposa qué hace? Responsablemente se pone a trabajar. Consigue un trabajo en el sector público. ¿Qué pasó? No pudo seguir trabajando en el sector público. No pudo seguir trabajando en el sector público. ¿Por qué? Porque el esposo tenía algún mandamiento de ejecución incumplido. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la ley en el momento en el que no puedo pagar mis deudas? Te sanciono no solo a ti, sino a toda tu familia y te quedas hundido. Otro escenario. Una persona que tenía una deuda de $4,000. Por supuesto que no es un monto despreciable, pero es un monto que se puede pagar si es que no trabaja. Una madre de familia preocupadísima por sus hijos que eran estudiantes universitarios, buscando cómo pagar la pensión. Consigue un trabajo en el sector público. ¿Qué pasó? Nuevamente, no estuvo habilitada para trabajar porque tenía este mandamiento de ejecución.
¿Cuál es la diferencia entonces? Y es lo que se decide el señor asambleísta. Hay que diferenciar entre el deudor de buena fe y el deudor de mala fe. Si es que un deudor lo que hizo es estafar a la gente, botar la plata, de acuerdo, deudor de mala fe que tiene que irse incluso a la cárcel por la insolvencia que se llama fraudulenta. Eso no se discute. Pero ¿qué pasa con el deudor de buena fe? El que hizo lo que pudo, pero aún así quebró. La respuesta de la ley no tendría que ser patear a ese deudor en el suelo, sino darle una segunda oportunidad, el fresh start que usted mencionó. Es cierto que este régimen, para hacerlo bien, requeriría una reforma integral de la ley. Y quizás en este momento eso no sea posible. Pero, ¿qué sí es posible en este momento? Cambiar unas poquitas leyes que podrían hacer la vida de esas personas mucho más llevadera. Por ejemplo, no impedir que el deudor insolvente trabaje en el sector público. No hay razón alguna de política legislativa que impida algo así. Y, bueno, por supuesto, encantado de sumarme a cualquier iniciativa para identificar esas normas. Entonces, para concluir, es un muy buen proyecto. Felicitaciones por la prioridad que se le ha dado al tratarlo. Creo que le podría hacer un bien inmenso al país porque es una pieza, un engranaje fundamental para que funcione bien el derecho de empresa en Ecuador. Hay quizás unos pequeños temitas de forma que se podrían, en mi opinión, arreglar muy fácilmente, pero hay sí dos temas que son básicos. Primer tema, los procesos de cobro en contra del deudor tienen que detenerse. No importa cómo lo diga la ley, lo importante es que ese sea el resultado que se consiga. Y segundo, si es que el deudor saca bienes para dárselos a sus mejores amigos o a sus familiares, ¿cuál tiene que ser la respuesta a la ley? Reintegrar esos bienes para que pasen a los acreedores rápido y sin mayor dificultad. Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo y por supuesto quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, abogado. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿No? No, Yo más sí bien quiero... que sigan postulando ese tipo de reformas dentro de lo que estamos haciendo en la iniciativa, porque ustedes son los expertos. Entonces, a nosotros eso nos ayuda. Importantísimo, por ejemplo, el tema de que los bienes tengan que regresar para que así se pueda hacer, porque si no, la sabiduría, imagínate. Y son temas que tal cual, como tú dices, procesos larguísimos. En todo caso, es de 5 años. Entonces, Sí. para entrarle al servicio público. En caso realmente está de 5 años. Temas que no tampoco son muy conocidos, de hecho, porque eran pocos juicios, pero igual el tiempo, imagínate. Entonces, es un tema muy importante. Creo que hay empresas que efectivamente, lo que tú dices, una persona que en el servicio público, justamente una deuda de $4,000, que la puede pagar con 2, 3 sueldos haciendo el esfuerzo, no puede trabajar por algo así. O sea, estamos mal. Hay Eso un es lo tema que... también en Ecuador, también, perdón que interrumpa. No, tranquilo. eh, Nos faltan personas que se atrevan a hacer empresa. Cuando alguien se cae de buena fe y le pones todas estas trabas, lo más probable es que no se vuelva a arriesgar, perdiendo personas que están con todo el deseo de sacar no solo a su familia, sino al resto de familias adelante. Entonces, en un país que faltan personas que arriesgan todo, creo que es hora también no solo de apoyarlos. Y sí quiero decir también esto, porque muy probablemente de acá luego va a salir que desde esta mesa legislativa estamos en contra de los trabajadores, de los colaboradores, y nada más lejano a eso. O sea, entendamos que estamos tratando de preservar incluso las fuentes de trabajo, pero también queremos proteger a quienes hoy, que son los empresarios, sean microempresarios, empresarios, industriales, protegiendo a quienes consideramos son ese motor de desarrollo económico para el país. Entonces, yo creo que es el momento oportuno y agradecerles también. Sé que la asambleísta López tiene una pregunta, se le concede el uso de la palabra. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por toda la información. Es bastante útil para esta mesa, para el proyecto de ley. Usted nos mencionaba que existen condiciones para que este régimen concursal funcione. Era que los procesos tengan un cobro, el cobro se detenga oportunamente y también se mencionó que se debe proteger la integridad de la masa concursal. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿qué debería hacer esta ley? Sobre todo para que también los acreedores tengan incentivos como para aceptar esta reorganización y que no se dé lugar el que ellos precipiten una ejecución individual mucho antes que toda esta reorganización. Excelente pregunta. Y la respuesta es, paradójicamente, detener el proceso de cobro. Si yo detengo el proceso de cobro, no me queda más que negociar con el resto de acreedores. En cambio, si es que yo sé que me conviene más demandar que negociar, voy a demandar.
Es así de sencillo. O sea, paradójicamente, lo que más conviene a los acreedores es limitar la libertad de esos acreedores para demandar al deudor insolvente. Sí, con gusto. No, no, iba por ahí mismo, excelente exposición, el tema es súper interesante y vuelvo y repito que aquí se trata de aportarle más a la sociedad ecuatoriana para que puedan tener mayor trabajo y tener mayor trabajo es tener mayores empresas abiertas. Aquí el enemigo no es la empresa y Ecuador un poco lo tiene catalogado de esa manera, pero iba por el mismo lado de los procesos de cobro sobre el deudor y qué tipo de incentivo, pero creo yo que queda claro que el mejor incentivo es dejar de hacer el cobro y eso. Y bueno, después lo de las personas naturales, cuenten conmigo de manera personal para, si no se puede incluir todo, después de generar algún tipo de ley sobre esa reforma que para mí es importantísima y la banda, abandaré. Clarísimo. Yo solo quiero decirle a los invitados y a los ecuatorianos que nosotros no nos queremos quedar de año y hoy también está sobre nuestros hombros esa responsabilidad de reformar esto y dar una ley moderna al Ecuador y además que proteja a quienes hoy sacrifican todo su capital e incluso como usted lo menciona en los ejemplos que nos dio, a veces hasta la familia. Entonces, agradecerles por su tiempo de nuevo. Son siempre invitados a esta mesa y vamos a estar seguramente en contacto para que vean el desarrollo de la misma. Sí, señor prosecretario, por favor, informe a la comisión si existen más puntos a tratar en el orden del día. Señor presidente, no existen puntos a tratar. Bueno, pues con esto nos despedimos de esta semana legislativa en la comisión. Nos retomamos la próxima, pero ya con presencial nada más, ¿verdad? Sí, pues, sí, ya estamos. Muchísimas gracias, bendecida tarde. Muchas gracias. Siendo las 4:16, se clausura la presente sesión. Buenas tardes. Sí, ya estamos. Después del pleno, todo. ¿Sí o no? Martes y miércoles. Virtual, sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí que le están dando bono a usted? ¿Confirma que?